O sea, ¿cómo alguien puede descubrir eso, no? Que tú puedes cambiar la forma de la onda. Entonces, el tamaño de la onda es la amplitud. Entonces, la frecuencia se mide en hertz y la amplitud se mide en metros. En el episodio de hoy, ondas electromagnéticas y la modulación. Mundo en estéreo, un podcast de Audio Mundo. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Antonio Legorreta y estamos en nuestra nueva sección de podcast con el doctor Ricardo Stern, el cual nos ilustrará diversos temas, personas, desarrollos de la tecnología y cómo nos han afectado, beneficiado, tanto de manera social, económica y, por qué no, hasta política. Claro. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, Toño. Y los invito a ver las cápsulas anteriores. Ahí explicamos más de esta nueva sección, etcétera. Esta ya va a ser la cápsula 4 o el episodio 4, como se llame. Aunque en las cápsulas anteriores me presento y tal, pues bueno, brevemente les comento. Mi fuerte es la historia. Fui historiador de un podcast que se llama El Desprecio de la Historia, que era comedia, historia, estaba divertido. Hicimos más de 280 episodios, los invito a verlos, también en redes sociales, doctor.stern. Ya expliqué que lo de doctor no es pedantería, la cápsula 2 creo, que pueden ir a verla. Y me encanta la historia de la ciencia en general y de la tecnología, y en este caso estamos en esta serie sobre historia del radio. Ya vamos en el 4. Vamos a hablar un poco, a partir de ya la década de 1890 empieza a sonar la palabra radio, que la toman del latín radius, que significa rayo, no es difícil, es un rayo o radiación, algo que se irradia, porque así se propagan las ondas. Siempre vemos el dibujito de una onda como una línea recta, pero pues obviamente es más bien una esfera, ¿no? La propagación de las ondas. Bueno, también está como la antenita así típica, sí, así con sus rayitos en todas direcciones, ¿no? Que la RKO hacía publicidad para las películas, o ese tipo de antena que es autosoportada, que son las que ustedes observan, por ejemplo, en las instalaciones de Televisa, de TV Azteca, entre otros tantos canales de televisión. Y que se ve ya hasta romántica, ¿no? Así como sí, antigüita. Exactamente. Ok, ya hablamos del trabajo de Maxwell, el trabajo de Hertz, el trabajo de Marconi, y el momento en el que se pasó, recuerden que Marconi, su gran logro y su objetivo era conseguir la telegrafía inalámbrica, que fue muy útil para barcos, etc. Y él sabía que había una manera de transmitir más información, como se hacía en el teléfono, pero no encontró cómo, hasta que se descubrió la modulación. Ese es el término clave para la transmisión de voz a través de ondas electromagnéticas. ¿Qué es la modulación? Exactamente, a mí se me hace fascinante. O sea, ¿cómo alguien puede descubrir eso, no? Que tú puedes cambiar la forma de la onda. De alguna manera se sabía que podías producir ondas con más frecuencia, con menos frecuencia. Vamos a decir, por ejemplo, igual que la luz, ¿no? Según el material del que sea el filamento del foco o del material del LED o lo que sea, vas a producir un color diferente, una onda diferente, y luego, combinando la intensidad de cada uno de esos colores, puedes crear todos, ¿no? Se combinan y puedes crear cualquier otro color. Pero además de esos cambios en la onda, a alguien se le ocurrió que tú podías hacer otro tipo de cambios en la forma de las ondas. Vamos a decir, esa es la modulación, para decirlo sencillo, ¿no? Tú cambias la forma que adoptan las ondas y eso es lo que va a transmitir la información. O sea, increíble, ¿no? Entonces, esa señal de información se combina con lo que se llama la onda portadora. Vamos a decir una onda estándar, ¿no? Una onda que siempre es igual, es la que porta. Pero a esa onda tú le combinas otra onda que modifica la onda portadora de una manera exacta y única, y eso es lo que transmitió la información. Vamos a decir, por ejemplo, si hablas más fuerte, la onda se hace más grande. Si tocas un violín, la onda agarra otra forma. Y tú puedes meterle toda una orquesta y lo que quieras, y esa onda portadora, al combinarse con esta señal, va a adoptar una forma, tan exacta, tan específica, que el receptor va a captar todo, la altura, el volumen, el timbre,
toda la información que esa onda tiene. Entonces, ahí puedes mandar música, puedes mandar voz, y después se descubriría que también imagen. Imagínate qué locura, ¿no? Que hasta una imagen modulando una onda. Entonces, básicamente, como sabemos, hay dos formas de modular las ondas. La AM, amplitud modulada, y la frecuencia modulada. ¿Qué significa esto? Que cualquier onda tiene dos características principales, la amplitud y la frecuencia. Recordemos que las ondas viajan a una velocidad constante, que es la velocidad de la luz. Y entonces vamos a suponer, imagínate que tú detienes una cuerda, un látigo, ¿no? Que le haces así, y esas ondas que está transmitiendo el látigo, unas son grandes, otras son chicas, ¿no? Entonces el tamaño de la onda es la amplitud. Y la frecuencia es cuántas ondulaciones se hacen en un segundo. Ese es el hertz, ¿no? Es vibraciones o ondulaciones por segundo. Entonces la frecuencia se mide en hertz y la amplitud se mide en metros. O centímetros o milímetros, o depende, ¿no? El tamaño. Y entonces se encontró la manera, y obviamente mientras más grande es la amplitud, menor es la frecuencia, porque, a ver, o sea, si tu onda mide 1 metro, ¿no?, de amplitud y hay 100 ondas por segundo, por decir un número el que sea, quiere decir que está viajando a 100 metros por segundo, ¿cierto? Si yo aumento la frecuencia y dejo la misma amplitud, está viajando más rápido. O si dejo la misma frecuencia y hago más grande la amplitud, está viajando también más rápido. Pero como no puede viajar ni más ni menos que la velocidad de la luz, entonces siempre que tú modificas la amplitud, si haces más grande la amplitud, disminuye la frecuencia. Y si haces más grande la frecuencia, disminuye la amplitud, para que siempre viaje a la misma velocidad. Entonces se encontró la manera de transmitir la información, ya sea a través de cambiar la amplitud de la onda o de cambiar la frecuencia. Y luego se descubrió que cada una servía para cosas diferentes. Y que además el comportamiento de las ondas era diferente. Entonces, no solo, o sea, vamos a decir que es que no me quiero adelantar. Vamos a esperar un momento para que les explique esto, ¿no? Yo creo que incluso eso sería la siguiente cápsula, explicar los usos de cada una de estas modulaciones diferentes. Pero para que quede súper claro ahorita, en la AM, en la modulación AM, la amplitud de la onda es la que varía de acuerdo con la señal de audio que se está transmitiendo. Por ejemplo, si la señal de audio es más fuerte, la amplitud se hace más grande. Y si es una señal débil, se hace más pequeña la amplitud. Claro, no, son variaciones milimétricas que nunca nos darían. Pero estos receptores tan sensibles captan esas micro variaciones y ahí es donde llega la información. Y la modulación de frecuencia, ahí, por ejemplo, vamos a decir una señal más fuerte, ¡boom!, aumenta la frecuencia de la onda, y si es más suave, disminuye la frecuencia. Así de fácil. La calidad del sonido y el alcance son diferentes. Por eso existen las dos. Si no, pues se hubiera, ¿no? Para que, pues ahora sí que depende del propósito de cada emisora, lo que quiera. Por ejemplo, las estaciones de AM tienen un alcance más largo, mucho más largo. Y de hecho son ondas gigantes, las ondas de AM, de decenas de metros, ¿no? Es el tamaño de cada onda. Llegan mucho más lejos, pero con una calidad inferior de sonido. Es menos matices, o sea, sobre todo son muy aptas para voz, por ejemplo, para transmitir noticias, para, yo qué sé, lo que eran los podcasts de antes, para hablar para audionovelas o cosas así, donde hay voz sobre todo. Mientras que para música son más bien pobres y limitadas porque no pueden transmitir los timbres y esto con tanta exactitud, que son cosas que tienen más que ver con la frecuencia, justamente. O sea, la entonación y el timbre son frecuencias. Es cierto. De ahí se desprenden varias situaciones, en este caso, que normalmente utilizamos en audio.
En una estación de amplitud modulada vamos a tener una restricción en la respuesta de frecuencia, no vamos a tener todos los graves ni todos los agudos, Exacto. pero sí idóneamente la voz. El rango dinámico, es decir, la diferencia entre los sonidos suaves de los fuertes, vamos a tener de que es muy parejo, Exacto. debido a la compresión de audio que se aplica para que entonces pueda, en cierta manera, escucharse graves, voces y agudos, pero al mismo nivel. Y finalmente tenemos entonces que también la señal está muchas veces poblada de ruido y ruido de interferencia electromagnética que lo hace pues tal vez no tan disfrutable, pero créeme que es más salvable estar escuchando música en la carretera sin que se interrumpa la señal que a que tengamos caídas frecuentes como puede suceder en la limitada distribución y cobertura que puede tener una estación de FM. En FM ganas en precisión y todo esto, pero sacrificas mucho la distancia. Y ahora eso sí, si te metes en un paso a desnivel, se deja de oír el AM. Exactamente. ¿Por qué? Porque son ondas tan grandes que no entran bien en espacios pequeños. Y el FM, digamos que son ondas chiquitas que rebotan mucho más por todos lados y se pueden meter más en... Curiosamente, la contraparte de eso en FM, en ciudades muy pobladas y con edificios bastante altos, se da un fenómeno que se llama el multipath, es decir, múltiples caminos para una señal. Y es que en FM pueden estar rebotando estas señales entre las superficies de los edificios, todos los cristales y demás, y estar escuchando cómo va y viene la señal en un momento dado. Exacto. Y sí, por ejemplo, el AM, si estás atrás del edificio, a lo mejor ahí no se meten bien, ¿no? Exacto. Ahora, ¿cómo creas la onda portadora, una vez que ya trae la información, ya es una onda modulada? Ya no es la misma onda, ya todo el tiempo está cambiando la forma de la onda para llevar esa información. ¿Cómo se modifica esta onda? ¿Cómo se crea esta señal? Bueno, primero, pues necesitas un transmisor de radio, que obviamente con un micrófono, o sea, es algo parecido a cómo funciona el teléfono o lo que sea, el micrófono tiene un sensor que convierte en... Y tú así, que me estás explicando, así el kinder, ¿no? Pero bueno, pues para que quede súper claro, ¿no? Un sensor que detecta vibraciones y las convierte en impulsos eléctricos, en una onda con una forma específica según esas vibraciones, que no es pareja. Eso es un transductor. Exactamente. Y esta señal eléctrica viaja al aparato que la va a mezclar con la onda portadora. Lo estoy diciendo de la manera más básica, ¿no? Y simple. Y de ahí se pasa a una antena, se transmite esa antena está todo el tiempo, digamos, está encendida obviamente, transmitiendo, eso requiere energía eléctrica, y le llega la información que viene del micrófono, altera esta onda y luego el receptor hace el proceso contrario. Es una antena que capta la señal de radio que llega y luego otro aparato, que ahí a lo largo de la historia del radio ha habido diferentes opciones, ¿no? Por ejemplo, los bulbos. Yo soy de bulbos, por ejemplo, ¿no? Lo que me reinicio y todo, soy como de bulbos. Y esto decodifica esta señal, o sea, dice, a ver, esta onda está llegando así, entonces lo convierte eso en un impulso eléctrico que va hacia la bocina, y la bocina es lo opuesto del micrófono, ¿no? Entonces vibra de acuerdo a cómo está llegando esta onda, y eso ya en el aire se convierte en un sonido más o menos igual, no digo nunca idéntico, ¿no? Pero más o menos igual que el que entró en el micrófono, ¿no? Así, algo que ahora se nos hace tan básico y tan simple. Recuerden que estamos hablando de historia, o sea, aquí no son clases avanzadas de tecnología, estamos hablando de historia, y como decía la vez pasada, esto que ahora nosotros nacimos con ello y se nos hace totalmente básico, pues el que lo descubrió fue un genio, ¿no? O sea, el total, ¿no? ¿Cómo se te puede ocurrir simplemente inventar un micrófono y luego inventar una bocina que revierta lo mismo? Y ya una vez que inventas eso, pues es que eso ya existía y se pasaba por cable, que es el teléfono, y ya después lo único que se hizo fue
encontrar la manera de combinarlo con la onda portadora de radio y mandar así esa información. Bueno, a mí me sigue asombrando, ¿no? No sé, No, sí. por muy básico y antiguo que sea, a mí Y se me hace eficiente. increíble, ¿no? Eficiente hasta hoy en día también. Así es. Y ese proceso de mezclar se llama multiplexación. Exacto. Esa combinación de la señal que viene del micrófono con la onda portadora, multiplexación. Y después se descubrió cómo transmitir también imágenes, ¿no? De la misma manera, es exactamente la misma idea. Imagínense todo lo que una onda puede ser modificada para que vaya una imagen, ¿no? Una parte del sonido e imagen en la misma onda, ¿no? Sí. Y esa es la televisión, que usa frecuencias ultra altas, ¿no? UHF, Así es. para transmitir eso. En las frecuencias, mientras más alta es la frecuencia, recuerden que más chica es la onda y más sutilezas se pueden mandar a través de una onda más chica. Entonces, bueno, pues nada, eso sería todo por hoy. Historia de la modulación, y ese fue el gran cambio en la historia del radio. Pues modulando nuestra voz, pues vamos a agradecerles a toda nuestra audiencia que estén mirando y escuchando estos podcasts que están en este caso enfocados gracias al doctor Ricardo Stern, para que ustedes puedan tener un conocimiento mucho más amplio y ya no se los cuenten por ahí. Muchas gracias y síganos mirando en nuestros siguientes podcasts. Hasta pronto. Gracias.